Miguel León Portilla, Visión de los vencidos. Introducción. Revelación y asombro para los europeos de los siglos XVI y XVII fueron las crónicas, noticias y revelaciones de los descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo. Europa, continente antiguo, poseedor de larga historia, mostró avidez por conocer las extrañas formas de vivir de esos pueblos bárbaros que sus navegantes, exploradores y conquistadores iban descubriendo. Los datos aportados con espontaneidad o con doblez por los cronistas de Indias se recibieron en Europa con el más vivo interés. Pudieron convertirse algunas veces en tema de controversia, pero nunca dejaron de ser objeto de reflexión. No solo los conquistadores y los frailes misioneros, sino también los sabios y humanistas europeos, los historiadores reales, intentaron forjarse imágenes adecuadas de las diversas realidades físicas y humanas existentes en el Nuevo Mundo. Los resultados fueron diversos. Hubo proyecciones de viejas ideas. Se pensó, por ejemplo, que determinados indígenas eran en realidad los descendientes de las tribus perdidas de los judíos. Tal vez el caso de Fray Diego de Durán a propósito del mundo natal. Otras veces las relaciones e historias eran una apología más o menos consciente de la conquista. Como en el caso de Hernán Cortés, en algunas crónicas aparecen los indígenas del Nuevo Mundo como gente bárbara, idólatras entregados a la antropofagia y a la sodomía, mientras que en otras son discretos como dechados de virtudes naturales. Aprovechando las noticias que llegaban, se escribieron luego en Europa historias en el criterio humanista propio de la época. Bastaría con recordar las décadas de orbe novo del célebre Pedro Mártir de Angleria, en las que tantas veces expresa su admiración al descubrir las artes y formas de vida de los indios, o el impresionante cúmulo de información de primera mano que acerca de las Indias allegó el incorporó en su historia general el cronista real Antonio de Herrera. En resumen, puede decirse que la historiografía, ya no solo española y portuguesa, sino también francesa, inglesa, alemana e italiana, cobraron nueva vida al hacer objeto de su estudio las cosas naturales y humanas del Nuevo Mundo. Pero frente a este inefable estupor e interés del mundo antiguo por las cosas y los hombres de este continente, rara vez se piensa en la admiración e interés recíproco que debido despertar en los indios la llegada de quienes venían de un mundo igualmente desconocido. Porque si es atractivo estudiar las diversas formas como concibieron los europeos a los que por error llamaron indios, el problema inverso que lleva a ahondar en el pensamiento indígena tan lejano y tan cercano a nosotros, encierra igual, si no es que mayor interés. ¿Por qué pensaron los hombres del Nuevo Mundo, en particular los mesoamericanos,
nahuas, mayas y otros al ver llegar a sus costas y pueblos a los descubridores y conquistadores? ¿Cuáles fueron sus primeras actitudes? ¿Qué sentido dieron a esa lucha? ¿Cómo valoraron su propia derrota? Es cierto que estas preguntas no podrán contestarse en todos los casos, mas por lo menos habrá algunas respuestas tratándose de las culturas indígenas que alcanzaron mayor desarrollo. Sus textos y pinturas por una parte, y las relaciones españolas por otra, constituirán las dos caras distintas del espejo histórico en el que se refleja la conquista. Como es natural, las imágenes logradas por mesoamericanos y españoles mostrarán grandes variantes. No obstante, condenaciones y compresiones mutuas, en el fondo ambos tipos de imágenes son intensamente humanas. En cuanto tales, ambos tipos de imágenes en cuanto tales deberán estudiarse sin prejuicio, porque su examen será no más allá de formas y filias y ayudará a comprender la raíz de México actual, consecuencia viviente del encuentro violento de estos dos mundos. Dentro de Mesoamérica son las culturas maya y náhuatl las que ofrecen el más amplio testimonio indígena de la conquista. Ambas fueron culturas con historia escrita y transmisión oral. Una breve mención del interés que tenían por la historia esos pueblos indígenas pondrá de manifiesto el porqué de su empeño por conservar su propia visión de la conquista. Interés por la historia en el mundo indígena. Las estelas mayas y otros monumentos conmemorativos mayas y nahuas, los códices históricos libros de años del mundo náhuatl prehispánico redactados a base de una escritura principalmente ideográfica e incipientemente fonética, dan testimonio del gran interés que podían, entre otros, nahuas y mayas por preservar el recuerdo de los hechos pasados de alguna importancia. Complemento de lo anterior eran los textos fielmente memorizados en sus casos prehispánicos de educación, donde se enseñaban a los estudiantes, además de otras cosas, las viejas historias acerca de cuánto había sucedido año por año, tal como se consignaba en sus códices. Un único testimonio, vamos a decir, de este aprecio indígena por conservar su historia, tomando de quien, sin pretender la alabanza de los indios, llegó el pleno siglo XVI, mejor que nadie, relaciones y noticias acerca de la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme de el mar océano, o sea, el cronista mayor de Felipe el II, don Antonio de Herrera. Sea excusa de una larga cita, el interés de la misma, escribe así Herrera en el libro 10 de su década cuarta. Conservan las naciones de Nueva España la memoria de sus antiguallas.
el Yucatán y en